¿Qué hablaremos de ahora en adelante? Así como un vacío, como una pérdida, como un gran hoyo negro. En lo personal tengo que decir que haber vivido la experiencia de cubrir este Mundial de Fútbol, o al menos en su etapa más avanzada, fue alucinante, maravillosa. Ayer comentaba en la cuenta de Twitter personal que tengo que aprendí dos cosas interesantes. Una, que el fútbol es un deporte alucinante y mucho más difícil además de lo que se ve en televisión. Y lo segundo es que hay que odiar al rival. Alguien me corregía en Twitter y me decía, no, hay que ganarle al rival. Pero ahí sentí que yo, que quería tanto a los brasileños, los odié muchísimo en ese partido histórico que nunca voy a olvidar. Bueno, Alemania es el ganador de la Copa del Mundo y poco a poco todos volvemos a la normalidad y comenzamos a procesar lo que nos dejó entonces esta Copa. Una buena participación de Chile, varias sorpresas como Costa Rica, goles espectaculares como el de Van Persie en el partido de Holanda contra España y episodios como la inolvidable eliminación de Brasil frente a Alemania y el segundo lugar de Argentina. Estos hitos del fútbol no dejaron indiferentes a los ciudadanos porque de la mano de estos hechos también vinieron las protestas y movilizaciones sociales. Analizamos el contexto, el desarrollo de Brasil 2014, lo que dejó en los ciudadanos, porque hay que esperar otros varios años más, unos 4 más para llegar hasta Rusia, y es por eso que estamos con Claudio Rolle, quien es profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Bienvenido, Claudio. Buenas tardes. En algún momento te conocí como profesor, te comentaba, así es que buenas clases las de Claudio, y tenemos también con nosotros Gracias. A Luis Maldonado, profesor del Instituto de Sociología de la misma Casa de Estudios. Luis, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Son cabeza de pelota, Luis? ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta mucho. Desde niño. ¿Desde niño? Sí. ¿Te probaste en las inferiores de la Unión Española? Sí, pero era muy malo, así que no pasé. Y la verdad que desde niño yo jugué en la calle, que cada vez hay menos niños jugando a la pelota en la calle. Sí, ¿por qué? ¿Tú que eres sociólogo? ¿Por qué es más peligroso? Por la inmobiliaria. La causa básicamente de que los terrenos se los han ido comprando la inmobiliaria. Entonces no hay canchas para donde jugar fútbol. Pero en esencia, ¿qué representa el fútbol para la gente? Depende, yo creo. Depende de la gente si está interesada en el fútbol en sí mismo como deporte o en el caso del Mundial. Yo, por ejemplo, no soy muy hincha de la selección, pero sí soy muy hincha de Colo-Colo. De hecho, me molesta un poco la selección chilena. ¿Por qué? Desde el punto de vista de que se suma gente que no sabe nada de fútbol o que ve muy poco fútbol y tienden a primar cosas que no son estrictamente futbolísticas. Si usted habla con gente que le interesa el fútbol de verdad, que sigue Huachipato o Iberia, por ejemplo, le pregunta a decir la verdad que yo no soy muy hincha de la selección. ¿Tú no habrías hecho la composición que se hizo para esta selección? ¿Tenías un plantel distinto? No es un problema de planteo, sino es un planteo de cómo defender el terreno que uno tiene como futbolero, de que llegue gente de afuera a comentar fútbol que no sabe nada de fútbol, pero es una cosa así como excluyente. ¿Ya? Es un poco, disculpa si interrumpo, pero un poco como tenía un amigo que había sido lector de Milan Kundera cuando Milan Kundera no había escrito todavía La insoportable heredad del ser. Y entonces había leído La broma, el libro del no sé qué cosa y el olvido, etcétera. Lo que se había traducido, lo había leído, lo había atesorado y era su autor descubierto y querido. Y de repente apareció La insoportable heredad del ser y se transformó en un fenómeno de moda, todos leían y él estaba dolido, enrabiado, porque le habían quitado el amor de su vida, su descubrimiento, y se había vulgarizado. Yo creo que a Luis le pasa un poco eso te está pasando. No, eso me molesta, y además que el Mundial es una ilusión, porque en general nuestro fútbol es mucho más pobre, la selección es muy distinta a nuestro campeonato nacional. Pues de hecho juegan en Europa. Y es muy distinto, entonces la realidad es muy distinta. Ya, tú dices que nuestra selección no representa el fútbol al cual asistimos semana a semana, mes a mes, campeonato a campeonato. No lo representa. Yo creo que son pocas las selecciones que representan. O sea, yo creo que ahí hay una distinción bien importante. Por algo ganó Alemania y no Argentina, porque Alemania, la mayor parte de sus jugadores juegan en 2 equipos de fútbol, que es el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. En cambio, Argentina es como un collage de distintos equipos, y países subdesarrollados no tienen esa posibilidad porque sus ligas son mucho más pobres. Ojalá tuviéramos un Messi, pero ni en Milán ellos se van a tener dinero para pagarle a Messi. Y perdona, lo que más celebramos nosotros, tal vez como ciudadanos, la prensa también, los medios que se dedican al fútbol, es que nuestros jugadores sean comprados por estos grandes clubes y se llenen además de millones de dólares y lleguen hasta las titularidades máximas en los equipos de máximo esplendor. Claudio. Sí, yo creo que ahí se complementan las dos cosas, porque efectivamente el salir de un mundo pequeño como es el del fútbol
nacional, que además tiene una serie de dificultades por el ritmo al cual están sometidos, por las dificultades que por largo tiempo han tenido para financiarse los equipos, etcétera, hace que por una parte suba el nivel de los jugadores, tengan desafíos mayores, etcétera, y eso redunda en beneficio finalmente de la selección. Pero yo creo que tiene razón Luis cuando dice que es un equipo un poco ficticio, que se genera cada cierto tiempo y lo ideal es que lo pudiésemos trabajar más regularmente. En la práctica, creo que en este mundial, que dicho de paso creo que es el mejor que me ha tocado en muchos años, yo no sé qué piensas tú, Luis, pero yo lo disfruté. Yo me recuerdo el de España en adelante. De España con Naranjito. Sí, pero según dice mi papá, que sabe mucho de fútbol, el mundial del 62 fue un gran mundial también. Sí, no, yo no, el del 62 no lo recuerdo, mi recuerdo en cambio parte con el del 70. Yo era puede haber algo de nostalgia ahí también. Muy niño. O de buen fútbol. Yo creo que había buen fútbol. O había buen fútbol. Pero después... Bueno, las presiones eran distintas, también los equipos internacionales eran distintos. Pero tú me decías que este mundial, que a ti en lo particular te gustó mucho y que fue un mundial al que asististe, ¿no? Con entusiasmo, digo, en la visión de este mundial, quiero recoger esas palabras para volver a la pregunta inicial. Yo no sé si ese concepto ha sido utilizado o agregado en la mezcla de otros conceptos, pero algún día he escuchado que el fútbol es el opio del pueblo. Entonces, eso, haciendo un poco de historia, Claudio, ¿qué representa nuevamente, a tu juicio, el fútbol para la vida de las personas? ¿Por qué todos nos convocamos? Si nos gusta o no nos gusta, lo mismo que dice Luis, no siempre estamos viendo el campeonato local, sin embargo, llegamos al mundial con ánimo, con entusiasmo. Yo creo que es un poco, digamos, exagerado, en mi opinión, decir que el fútbol es el opio del pueblo. Es una necesidad de la modernidad, digamos, como tantos otros deportes, porque hay un tema que tiene que ver con el tiempo libre, con la necesidad también de un cierto tipo de espectáculo, con la distracción, con la proyección de los propios anhelos. Justamente muchas personas que practican fútbol les gusta ver fútbol porque se retroalimentan. A mí me parece que en definitiva los campeonatos del mundo son instancias bien particulares, se realizan cada 4 años y pueden ser muy manipulables dependiendo de las circunstancias. El campeonato de Argentina 78 tiene todo un halo particular porque se hace en dictadura. Para nosotros la selección del 82, que es con la que tiene el peor registro, digamos, de rendimiento, también fue importante por la dictadura que se vivía en Chile. Eso pueden ser distractores, evidentemente, pero también tiene otras cosas. Tiene la capacidad de hacer, en definitiva, que un público muy amplio se sienta proyectado, se sienta representado, y en algunos países tiene importancia, por ejemplo, para generar identidad nacional. Un país como Italia, por ejemplo, que tiene una historia unificada relativamente reciente, son 150 años recién de unificación italiana, los éxitos deportivos han tenido importancia grande en conformar una idea de país, porque la tendencia italiana ha sido siempre a ser muy regionalista, y en ese sentido el fútbol, el espectáculo, sí, el fútbol en general, los espectáculos deportivos los une. Entonces, en ese sentido me parece que tiene cosas que suman, y claro, también puede ser un distractor. Pero... Súper interesante lo que comenta Claudio. Preguntarte a ti, Luis, lo siguiente, y siguiendo la línea argumental del mismo Claudio, se decía cuando, o sea, yo que he tenido la oportunidad de viajar varias veces a Brasil, que Brasil es un país futbolizado, ¿no? Y nosotros llegamos con la misma expectativa como medios a cubrir el mundial en la gran nación del fútbol, y esa es incluso su propaganda, el mundial en el lugar donde debía ser. Lo prepararon además para ganarlo, para levantar la Copa del Mundo, cosa que finalmente no sucede. Pero hubo también una cuestión que fue bien impactante para nosotros como extranjeros que llegábamos a esta cobertura, que era el descontento general que había contra el mundial y la pelea, ¿no?, de los mismos brasileños contra el mundial, hablando de desigualdades sociales, de lo innecesario que era haber construido 12 estadios FIFA cuando se habían pedido solo 8, y las platas que se habían malgastado en esas operaciones. ¿Cómo ves ese fenómeno en particular? O sea, en el caso de Brasil es bien dramático lo que le pasó, porque yo creo que, por un lado, en términos futbolísticos hay un olvido de su historia de fútbol. La selección muestra eso, que es la selección menos brasileña que he visto en mi vida. De hecho, nunca había visto un jugadores brasileños que no se podían pasar a un jugador en este partido. Y otro tema que es importante, que efectivamente, no sé si ustedes notaron los estadios, lo veo como anécdota, que es que no había casi población negra en los públicos.
¿ya? Los negros jugaban, pero los negros no tenían estadio. ¿Y por qué? Porque ir a ver un mundial es muy caro. Yo viví el mundial de Alemania y estaba en Alemania ya y no tenía dinero para ir al estadio. No, y lo decían allá, no hubo acceso a las entradas. Dilma prometió que iba a entregar algunas entradas, Dilma la presidenta, Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, prometió que iba a entregar entradas y la verdad es que no hemos tenido ningún acceso a los estadios. Entonces lo que iban al estadio no es la gente del fútbol. O sea, la gente que sigue el campeonato brasileño, yo estoy seguro que cuando le están metiendo los 7 goles, Alemania hace algo para terminar el partido, como se hace en Argentina a veces cuando la gente se mete a la cancha para que no sea una humillación. Pero están todos súper tranquilitos, viendo cómo humillar al equipo. Eso no es gente del fútbol. ¿Ya? No acepta eso. ¿Y a tu juicio qué representa el fútbol para una nación como Brasil? Cuando uno ve, por ejemplo, a los chicos que pelotean en las favelas, que hay realmente una pasión por ese deporte, lo ves también en las playas, en cualquier lugar siempre hay diversión, no solo el fútbol, mayoritariamente sí, pero hay gente practicando deportes y hay una cuestión que tiene que ver también con sensación de equipo. El fútbol tiene, yo creo que hay que verlo respecto a tu pregunta en torno a 2 dimensiones. Una es como a nivel individual y otro a nivel de país. A nivel individual, y esto está comprobado empíricamente, es una de las pocas instancias que existen en las sociedades modernas en donde lo principal es el talento. O sea, en el contexto chileno eso es bien importante, con la desigualdad educacional que tenemos, el talento en el fútbol, el talentoso le va a ir muy bien. ¿Ya? Y a nivel de país es la única instancia en donde países pobres pueden pelear de igual a igual con países ultra desarrollados. Porque ese talento está distribuido por el mundo. Porque está distribuido. Entonces eso le da un sueño a las personas, le da posibilidad de soñar simbólicamente, ¿ya? De esa carrera. ¿Compartes, Claudio? ¿Querías agregar algo? No, me parece, estoy completamente de acuerdo. No, lo que decía, un poco mezclándome en lo que estaban comentando antes, es que los mundiales de fútbol, esta dimensión entre el juego, entre la práctica, entre una cultura, finalmente una forma de entender el mundo. Tú decías, eres cabeza de pelota, digamos, que una forma de ver el mundo. Comienza a tener que barajarse con el espectáculo. Y aquí hay mucho de espectáculo de entretención que tiene que ver con la televisión, con mostrar una cierta dimensión de turismo, una cierta dimensión de presentación del país, etcétera, donde la gran excusa, y en realidad el argumento central, es el fútbol, pero tiene tantos elementos asociados que a los futboleros duros seguramente termina cansándolos toda esa parafernalia. Exactamente. O sea, lo que pasó ayer con Messi, que le eligieron el mejor jugador. ¿Qué fue eso? Es otra mentira más de la FIFA. Porque la FIFA tiene un desprestigio total. O sea, es impresionante. Todos sabemos que la FIFA tiene serios problemas, serias dudas, su Mundial de Qatar, y aceptamos todo eso. Sí, ¿por qué lo aceptamos? Somos pasivos frente a ese tipo de... Efectivamente, sí, es complicado. Hay demasiado poder ahí involucrado, demasiado dinero. Sí, lo más probable. Sí, lo que pasa es que es difícil, dar un giro a una institución como la FIFA, que lleva tantos años administrando esto, y al final lo transformaron en una franquicia que, de hecho, se insiste cada vez más que es la Copa FIFA de Brasil. Antes se invertían los términos, era la Copa de Chile, la Copa de Inglaterra, de la FIFA, ahora es la Copa FIFA en tal lugar. Alojada en un determinado lugar. Eso es significativo, cómo va cambiando y cómo se va haciendo cada vez más fuerte el poder del central de la FIFA. ¿Se acuerdan que decían que los dos papas, el papa actual y el papa emérito, iban a estar presenciando ahí el partido? Bueno, finalmente Benedicto XVI se muestra feliz por el triunfo alemán, pero triste por Argentina. Espero que los argentinos se recuperen rápido, ha dicho el papa emérito en palabras reproducidas por su secretario. Una pregunta final para ustedes y que hemos discutido largamente ahí en algunas mesas. ¿Fue justa la celebración y la ovación que se le dio a los jugadores chilenos? Esta es la pregunta más impopular que puede hacer un periodista a esta altura. Uno tiene una opinión personal, digamos. Uno siente que sí, porque vio todo ese esfuerzo y yo también habría ido a la Moneda a recibirlo si es que hubiese estado acá, pero hay otros que piensan, ¿por qué conformarnos? Y si tenemos nosotros frente al fútbol este triunfo moral infinito, que parece que eso nos hace más campeones que meter goles. ¿Qué piensas tú, Luis? Yo pienso que, por un lado, me parece bien que la gente tenga la posibilidad de agradecer a los jugadores por lo que hicieron, ¿ya? Pero por otro lado no hay que perder de vista que en el caso de por qué no llegamos más lejos, y sobre todo mucho lo que dijeron periodistas deportivos, que fue por suerte, y la verdad que se cometieron errores. Yo personalmente pienso que el entrenador cometió errores en el partido y que por eso no clasificamos. O sea, para graficarte, a Chile ya como que ya está en cierta instancia, tiene cierto nivel. Ya aprendió a herir a gigantes, ahora le falta aprender a matarlo.
¿ya? Y para matar a un gigante como Brasil o como Alemania no basta con dispararle, tenés que dispararle como 5 veces y cortarle la cabeza. porque si no, ellos tienen una, como la Alemania y Alemania, y ¡pah! Gol. Claro, ¿ya? Y ahí se hace el partido. Y eso marca la camiseta, y eso es lo que marca la diferencia entre los 4 o 5 grandes equipos y el resto. Y Chile todavía no sabe matar gigantes. Claudio, para finalizar. Yo creo que en parte tiene razón Luis, pero creo que esto se va construyendo paulatinamente en el tiempo. A mí me parece que esta selección hizo cosas importantes, sobre todo tuvo una actitud distinta, convencimiento de que podían hacer grandes cosas, derrotar al campeón vigente en el campeonato del mundo. Me parece que es una cosa que tiene mérito, porque además fue digamos luchado, fue combatido. Y si bien estadísticamente vamos a quedar en el mismo lugar que quedamos en el 2010, me parece que algo pasó que hace que... Sí, en ese sentido hay que hacer el aprendizaje justamente para, no sé si matar, pero claramente para... Claudio, ¿de qué año data el fútbol? Aprovechándome tu condición de profesor de historia. Yo soy malísimo para las fechas, pero comienza en el siglo XIX. No, comienza en el siglo XIX, digamos. Hay 40-45 en Inglaterra. 40-45. Sí, pero sistemáticamente, digamos, o sea, como asociaciones, etcétera, en los años 60, y hay equipos que de los años 70. En 1909 el primer equipo, que es Magallanes en Chile. Aquí. Ya. No, pero nuestros ancestros... Sí, en el siglo XIX, pero Wanderers. ¿Nuestros ancestros jugaban la pelota? ¿Movían una pelota? ¿De los inicios de la humanidad? No. Los italianos florentinos defienden que ellos inventaron el fútbol, una cosa que se llama el calcio histórico, y que es una especie de handball que al día de San Juan, patrono de la ciudad, San Juan Bautista, patrono de la ciudad de Florencia, lo hacen, que es una especie de batalla por una pelota, pero es una cosa muy distinta. Esa es una vuelta más larga. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros, lo pasamos muy bien hablando de fútbol. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.